Bienvenidos, asgardianos. El día de hoy voy a platicarles cómo se vivían los caballeros del Zodiaco en los años 90. Para empezar, en mi caso, el primer acercamiento que tuve con esta serie no fue por medio de la caricatura, sino por esta figura que tienen enfrente. Así es, este Siegfried ha estado conmigo cerca de 26 años. Y a pesar de que había otros modelos, otros personajes, este fue el que me impactó, ¿no? El hecho de ver el dragón con dos cabezas, el color, el tono también de ojos que tenía el personaje, fueron una de las cosas que fueron determinantes para que Siegfried no solo fuera el caballero que elegí comprar en ese momento, sino que también se volviera mi personaje favorito de esta serie. Eh, Algo increíble también y novedoso era este hecho de, yo venía de los juguetes como los Thundercats, He-Man y Halcones Galácticos, pero el hecho de que la armadura se le pudiera poner tanto al caballero como al objeto era pues impensable en ese momento, ¿no? Entonces todos los niños nos volvimos locos en ese momento y lo más increíble, ¿no? Fue la aceptación que tuvieron. Cuando sale la caricatura, muchos padres no estuvieron de acuerdo por la violencia, ¿no? Que en ese tiempo todavía estaba un poco mal visto que la caricatura fuera de un género tan agresivo. Sin embargo, pues bueno, esto era entre comillas, ¿no? Porque si nos íbamos un poco más atrás, pues podíamos ver el Correcaminos, eh, todo lo que era Tom y Jerry, pues también era violencia, ¿no? Pero posiblemente esto estaba un poco más eh, serio, me refiero a que aquí había otros pues conceptos, no solamente era la diversión, sino también el hecho de la justicia, la lealtad, el trabajo duro, se acercaba mucho más a lo que es ser una persona. Entonces posiblemente por eso fue catalogado como un anime violento en ese tiempo. Eh, los niños de los 90 pues teníamos la fortuna, o yo lo llamo fortuna, pero pues para otros posiblemente no, eh, no teníamos tanta información sobre los caballeros. Entonces no nos poníamos a pensar si eran caballeros canónicos, que si no eran parte de la historia real, porque no conocíamos el manga, no sabíamos que era un manga. Entonces, pues simplemente esperábamos a ver el capítulo a las 7 de la noche. Yo tengo muy presente ese horario, ¿no? Y los sábados también por la mañana. Había uno a las 8 de la mañana y otro no tenía exactamente hora, pero era entre 10:30 o 9. Eh, lo curioso, también pasaba los días domingo, pero pues también no era un horario fijo. Entonces, pero era por la mañana. Pero también teníamos muchas dudas eran divertidas. Por ejemplo, ¿quiénes eran los personajes? Antes de que salieran los generales marinos, cuando empezamos a ver la caricatura, decíamos bueno, todos los amigos, en este caso mis compañeros, que eran quienes veían los Caballeros del Zodiaco junto conmigo, hacíamos pues ciertas teorías graciosas, como por ejemplo los generales marinos, ¿no? Al ver a Canon, por ejemplo, que en ese tiempo todavía no sabíamos que era el hermano de Saga, simplemente salía en imágenes, ¿no? O en los juguetes, pues decíamos, Saga regresó, ¿no? Y decíamos, Saga regresó, pues regresaron también los Caballeros de Oro, y se llamaba, por ejemplo, las reencarnaciones, ¿no? Por ejemplo, decían que Sorrento era la reencarnación de Piscis, Cáncer era, bueno, más bien Sil era la reencarnación de Máscara de la Muerte y así, ¿no? Teorías de niños. Eh, los Caballeros del Zodiaco eran exactamente para niños y ningún adulto o pocos adultos los veían. Los adultos que ahora ven los Caballeros del Zodiaco pues son esos niños de los 90, ¿no? Eh, Hubo muchos que también pasaron por esta parte de gustar de los Caballeros del Zodiaco.
en los 90, pero con el tiempo perdieron el interés y ahora lo recuperaron con estas nuevas figuras que salieron Midcloth EX y se volvieron coleccionistas, ¿no? En mi caso yo jamás he perdido el interés o el gusto de ver esta serie o seguir todo lo que salga de esta serie. Hubo un tiempo también a finales de los 90, fue difícil conseguir cosas de los Caballeros del Zodiaco porque habían pasado de moda, ¿no? Estaba muy fuerte Dragon Ball, bueno, Dragon Ball Z. Y gracias a la saga de Hades en los 2000, pues regresa esta oportunidad de adquirir figuras, poder ver los capítulos nuevamente, remasterizados. Y eso es algo que me agrada mucho de la nueva generación que adoptó Saint Seiya, los jóvenes de los 2000, porque, bueno, a nosotros nos tocó, por ejemplo, el opening de los Guardianes del Universo, ¿no? Nosotros vimos la canción de Pegasus Fantasy hasta la segunda película de Los Caballeros del Zodiaco que se nos presentó. Primero, pues bueno, teníamos la película de Abel, y cuando aparece la película de Abel en el cine, ¿no? Que aparte había permanencia voluntaria, o sea que podíamos aventarnos 3 veces la película de Abel, y eso era como una compensación, ¿no? Ahora la puedes ver cada vez que quieres en internet o en tus películas, DVDs o Blu-ray, pero en ese tiempo pues tenías que quedarte, ¿no? Para poderla ver varias veces. Ahí es donde entendemos quiénes son los del opening, ¿no? Esos personajes que no sabíamos quiénes eran y que se hacían teorías, como mencioné anteriormente. Y después de eso, únicamente para casa, para venta al hogar, sale la gran batalla de los dioses. Ahí es donde podemos ver por primera vez aquí en mi país el opening de Pegasus Fantasy. No lo vimos en español, lo vimos en japonés y pues fue grandioso. La verdad es que me gusta mucho más la versión en japonés que la latina o en otro idioma. Y bueno, ya obviamente cuando Cartoon Network transmite Los Caballeros del Zodiaco, perdón, pues ya vemos la canción en latino. Las figuras que llegaron, por ejemplo, nosotros decíamos, pues ¿por qué no están todos los caballeros del Zodiaco, los dioses guerreros? Solamente había 4, por ejemplo, en mi caso de los dioses guerreros, que eran mis favoritos. Pues te quedabas con las ganas, ¿no? De ver, decías, pues si Bandai sacó estos, ¿por qué no saca los otros? Sí los sacó, pero pues nunca llegaron aquí, ¿no? Me resulta también curioso la evolución que ha tenido esta serie, ¿no? De los Caballeros del Zodiaco, con los nuevos diseños de los personajes, las nuevas animaciones. Nosotros, los muchachos de los 90, ¿no? Niños de los 90, pues estábamos acostumbrados a ver caballeros musculosos, fuertes, ¿no? Bastante fuertes. Ahora han ido cambiando y se han vuelto delgados. Obviamente, pues conforme van pasando las generaciones, los conceptos van cambiando, ¿no? Y los artistas también han ido mejorando muchísimo. Antes teníamos, por ejemplo, en los juguetes, vendían piratería en ese tiempo, porque estas figuras eran caras. Podías encontrar caballeros de oro por lo general en los supermercados a un precio de 88 a 99 pesos, ¿no? Y por lo general siempre encontrabas en las tiendas a Capricornio, Tauro, Leo o Piscis. Y figuras ya un poco más raras de ese tiempo, me refiero a raras porque no había tantas, como por ejemplo Siegfried, Zeta, los generales marinos, como por ejemplo Sila, Sirene, o los caballeros de bronce, los podías encontrar en Palacio de Hierro, Sanborns, Woolworth o Sears. También en Liverpool los encontrabas, pero ahí ya estaban en un precio más o menos como de 120 pesos a 135. Como vuelvo a decir, era algo caro en ese tiempo y realmente era
pues raro ver a un niño que tuviera un Caballero del Zodíaco original, por esta situación del costo. Y mucho más, pues que tuviera varios, ¿no? Eso era difícil. Eh, También vendían eh, con las galletas unas tarjetas bastante rígidas, no del tamaño de una tarjeta normal, ¿no? De colección, sino un poco más chicas, que se llamaban pácatelas. También podías coleccionar tazos, había unos manteles para comer, ¿no? De tercera dimensión. Y había revistas también, ya, pero eso ya fue un poco más adelante, como por el 97, 98, ¿no? Cuando ya se estaba volviendo escaso encontrar cosas de Caballeros del Zodiaco. Eh, pues obviamente los niños no nos preocupábamos, ¿no? Por esta situación de saber el origen de cada personaje, si era relleno la saga. Nosotros como niños disfrutábamos una caricatura, ¿no? Eh, con el tiempo salieron también temas, como por ejemplo con la película de Abel, ¿no? Lo de las armaduras, que yo tocaré ese tema en otro video. Y pues con esto termino esto que fue cómo se vivían los Caballeros del Zodiaco en los años 90.